factores de riesgo y, y no disponían de supervisión en estos casos. Entonces, una de las cosas que necesitaban era la supervisión de casos para, pues, garantizar el bienestar de las profesionales. Entonces, en este caso, el espacio de supervisión tiene como finalidad facilitar la articulación entre el aprendizaje teórico, la práctica profesional y el manejo emocional. Y lo que vamos a hacer en cada sesión es incorporar formación especializada, dinámicas de reflexión, análisis de casos reales, desarrollo de herramientas metodológicas, estrategias de intervención y mecanismos de cuidado emocional. Lo que hemos hecho es hacer una transferencia similar al proceso que veníamos haciendo con el programa Contexto, ¿no? Pero adaptarlo a un contexto diferente, que es el trabajo con todas las profesionales de España, ¿no? Nosotros estamos ahora haciendo la supervisión de todas las profesionales que trabajan para el Ministerio del Interior en medio abierto con penados de violencia de género. Entonces son aproximadamente 60 profesionales y lo que hemos hecho es crear grupos de trabajo. Entonces, tenemos una metodología de trabajo. Estas 60 personas están divididas en grupos de aproximadamente entre 12 y 14 personas y ellas conforman un grupo de supervisión. Cada uno de ellos tenemos 5 grupos y lo que hacemos es, por una parte, garantizar la adquisición de conocimientos teóricos y de estrategias avanzadas en intervención con agresores a través de hacer sesiones formativas presenciales intensivas cada 6 meses. Tratamos una temática y hacemos 2 días de jornada intensiva. Esto también ayuda a favorecer que las profesionales, genera vínculo y alianza entre todas las profesionales que trabajan para el Ministerio del Interior y, de manera bimensual, o sea, cada 2 meses, hacemos la intervención sobre los grupos reducidos, sobre los grupos que se componen de unas 12 personas. Y ahí dejamos un espacio específico de supervisión de casos, ¿vale? Entonces, lo que queremos con con este formato es un híbrido de acompañamiento y formación de las profesionales. Esta es la estructura de la supervisión online, ¿vale? De la que es cada 2 meses. Entonces, siempre tenemos al principio una apertura de la sesión, es decir, romper el hielo, ver cómo están y organizar para saber un poco, cuántos casos hay para supervisar y que nos dé tiempo a las personas que dirigimos, la supervisión, poder organizar un poco el tiempo. Tenemos una parte de transferencia de conocimientos teóricos y metodológicos, es decir, preparamos un tema de trabajo, pues por ejemplo, el bien central como estrategia de motivación al cambio, ¿no? Cómo conocer cuál es el bien central, cómo hacer que el participante lo vea como su bien central no es alcanzable si hace uso de la violencia, ¿no? Un poco esa estrategia de intervención y hacemos una parte práctica, ¿vale? Que es la aplicación contextualizada de la estrategia de intervención. Es decir, hacemos una actividad de un ejercicio, después hacemos la supervisión de casos a través de que las profesionales exponen, el resto de compañeras les da feedback y las supervisoras les damos por las líneas finales un poco de cómo poder actuar ante esa situación. Y un poco antes del cierre, dejamos un espacio para el cuidado profesional y la gestión emocional, ¿no? Es muy importante darle este espacio para ver cómo ellas se encuentran, cuáles son las dificultades que están teniendo a nivel emocional y darle tips de autocuidado, ¿no? Y después hacemos el cierre y como es un espacio que queremos que sea co-creado, dejamos un espacio abierto para que ellas nos comenten cuáles son sus necesidades, qué contenidos les gustaría tratar, si necesitan algún cambio en la estructura o en la metodología. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentas porque es una experiencia muy, muy enriquecedora,
para nosotras como equipo y también para las profesionales que así nos lo hacen saber, ¿no? Porque la mayoría de las veces que le decimos, ¿cómo podríamos mejorar? Es que está estupendo, Elena, ¿no? Elena Aritz nos ha encantado, ¿no? Incluso a veces que nosotros decíamos, uy, este tema, a lo mejor, la sesión que más me ha gustado, ¿no? Ha sido como muy interesante. Siempre, y sobre todo lo que más destaca es que es como un espacio de aprendizaje para ellas, que además lo viven como un espacio de cuidado y de sostén emocional y mientras están aprendiendo nuevas cosas, están como sintiéndose cuidadas, desahogadas, acompañadas, porque he de destacar que estas profesionales trabajan en la mayoría de los casos ellas solas y no llevan los grupos dos profesionales, sino que es una sola psicóloga y hay muchos casos también de situaciones muy duras, ¿no? Porque tener que enfrentarte sola con los agresores pues es difícil, ¿no? Y entonces dicen que para ellas les ha supuesto un aire fresco y unas ganas de seguir trabajando en este ámbito que es tan difícil. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejamos la cartelería de Elijo Querer, de la campaña que os ha comentado Marisol, que nos encanta cerrar así. Y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Gracias. Bueno, excelente, Elena y Marisol. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que han sido clarísimas, exhaustivas, profundas. Un placer escucharlas. Como les decíamos, bueno, tenemos casi 50 personas conectadas. Yo creo que somos 50 porque hay algunas como Lucía Pierri que veo que están acompañadas de otra compañera. Buenísimo que se conecten también en grupo. Bueno, ahora viene la parte de intercambio de hacer preguntas por chat. Pueden empezar ahora también quienes no han escrito todavía por chat, preguntas para profundizar en alguna de las dimensiones que se presentaron o alguna dimensión que ustedes quieran conocer de esta experiencia teórico-práctica de la Facultad de Psicología, que capaz que no la presentaron, pero ustedes hay alguna dimensión que quieren explorar. Así que ahora le doy la palabra a Micaela, a ver si recogió alguna de las preguntas, mientras las demás van incorporando otras al chat. Adelante, Micaela. La metodología es que recopilamos un conjunto de preguntas que se hayan hecho hasta ahora, las transmitimos a las panelistas y mientras ellas responden, Micaela va recepcionando otras que vayan emergiendo. Adelante, Micaela. Muchas gracias, Leticia. Bueno, buenos días y buenas tardes según cada país. Voy a plantearles dos de las primeras preguntas que llegaron vinculadas a la intervención. La primera dice, el personal técnico que trabaja en las intervenciones individuales y grupales. Entiendo que es mayoritariamente femenino, que son mujeres. Y la pregunta es, ¿se debe a que no logran involucrar a más varones o porque los resultados son mejores? Esa es una, ¿sí? Y la otra, también sobre intervención, me gustaría conocer cómo se realiza la intervención con menores de edad. ¿Es a través de una remisión producto de condena o es voluntaria? ¿Es separado de las personas adultas? Y un poco cómo es la experiencia con el mecanismo estatal de niñeces. Vale. En cuanto a por qué somos más mujeres, a ver, si uno mira las listas de estudiantes en psicología, la gran mayoría somos mujeres. La cuestión, esa es la realidad que tenemos. Y normalmente nuestro personal en formación viene de nuestros convenios con, por ejemplo, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Trabajo Social, donde mayoritariamente las estudiantes son mujeres. Por lo tanto, y luego además en psicología, por ejemplo, cuando tienes varones, una parte importante de estos varones se interesan más por psicología de las organizaciones, psicología del deporte y no tanto por la intervención social. Así que en el mundo de la intervención social, al menos en España, la mayoría somos mujeres. En cuanto a si es más efectivo o es menos efectivo, no tenemos pruebas de que sea más efectivo, pero sí tenemos pruebas porque hemos hecho ya alguna investigación, una de las doctorandas que tenemos ahora en el equipo
hemos hecho una investigación en la que hemos comprobado que, porque muchas veces se dice eso de que es necesario que sea un hombre y una mujer quienes coordinen los grupos. Bueno, pues eso tiene sus ventajas, pero tampoco da resultados mejores que cuando tienes a dos mujeres. Es decir, eso ya lo tenemos confirmado, lo tenemos contrastado, que los resultados de la intervención puede haber pequeñas diferencias, puede haber pequeñas dificultades vinculadas al hecho de ser mujer o al hecho de ser hombre quien esté llevando un programa, pero los resultados de la intervención son idénticos, tanto si la intervención la dirigen dos mujeres como si la dirigen un hombre y una mujer. Así que en ese sentido, no podemos decir que son mejores las de las dos mujeres, pero sí que es igual de válida que si se lleva por un hombre y una mujer. Eso en cuanto a los menores, a ver, nosotros cuando nos han llamado para hacer el programa de Contexto A, que además ahí la líder también es Elena, ha sido normalmente a través de asociaciones o entidades que están trabajando ya en entornos como, por ejemplo, residencias de menores con problemas o menores en riesgo, centros de día que tienen menores en riesgo. Y son las propias entidades las que se interesan porque colaboremos con ellos. Estos menores, a veces, en alguna ocasión, porque sí que tuvimos uno en centro de menores infractores, que sí que están judicializados y sí que han pasado por un proceso, aunque no pueden tener una condena por violencia de género, porque aquí en nuestro país ese tipo de condenas solo lo pueden tener mayores de edad, pero sí que han detectado, el personal que está con ellos han detectado que ya están ejerciendo violencia de género. Y por eso nos llaman. Voluntario, voluntario en buena medida. Sus educadores les recomiendan que lo hagan, ¿vale? Encarecidamente. Y luego pues puedes encontrarte con algunos no están tan satisfechos con participar o no están tan voluntarios como esperábamos, ¿no? Pero en principio no vienen por una medida judicial o una orden judicial a hacer el programa. Los menores no. Los adultos sí. Los adultos, buena parte, el 80% de los adultos con los que trabajamos, vienen con una medida judicial y tienen que cumplir con esa medida judicial. Sí que es verdad, Marisol, que, o sea, como nosotros no lo atendemos porque nos preguntan un poco cuál es nuestra experiencia con el mecanismo, sí decir que nosotras solicitamos aplicar el programa Contexto A, ¿no? Porque hicimos esa adaptación y en alguna ocasión es como partimos de una parte de subvenciones, pues no hemos conseguido que haya esas ganas de aplicarlo, que para nosotras ha sido una sorpresa muy grande porque entendemos que cuanto antes trabajemos este problema, sobre todo en las primeras relaciones, pues sería muy beneficioso. Pero bueno, la realidad también es que sí que se están condenando desde hace poco a menores con delitos de violencia de género y lo que suelen hacer es que pasan como en el resto de medidas alternativas y tienen una educadora que trabaja con ellos, ¿no? Pero no, como no existen programas como tal tampoco en España específicos, no suele el juez o jueza poner esa medida específicamente porque tampoco hay ese recurso. Entonces, en algunos casos, con algunos que trabajamos, como dice Marisol, sí que tienen la medida, pero no trabajamos explícitamente porque tengan esa medida, sino porque vamos a aplicar el programa en un centro y ese centro tiene a menores con medidas y otros que hacemos más una actuación preventiva. Pero es más una cuestión de que las entidades o los gobiernos lo quieran promover. Muchas gracias. Clarísimas. Sigo con preguntas. Respecto al programa y sobre las técnicas de retención que hicieron referencia al llamado telefónico. Ahí pueden profundizar un poco en algunos otros ejemplos, ya sean cuestiones laborales o educativas con los propios varones. No sé, en esto de pensar estrategias de retención. Gracias. Estrategias de retención. Nosotros nos buscamos la vida siempre todo lo que podemos. Es decir, lo que decía de que somos flexibles y que queremos que no se vayan a toda costa, lo intentamos de todas las maneras. Hemos tenido coordinadoras que han buscado incluso servicios, porque muchos de estos hombres igual no tienen un hogar porque hay una orden de alejamiento, ya no pueden vivir en su hogar y entonces se encuentran con que no tienen solución habitacional, que no tienen lugares donde ducharse o donde mantener un mínimo de higiene, que tienen problemas económicos. Hemos inventado hasta el bono de transporte y a veces subvencionamos el que vengan y se les da un dinero para que puedan venir porque son de toda la provincia
provincia de Valencia y hay algunos que están a 50 kilómetros de Valencia y no tienen dinero para pagarse el transporte. Entonces, buscamos todas las estrategias, acompañarlos, incluso si tienen problemas de consumo de sustancias, intentamos que acudan a una unidad y contactamos con las unidades. Si tienen problemas de salud mental, contactamos con la unidad de salud mental. Es decir, buscamos todas las maneras y todas las estrategias y coordinarnos con todas las entidades posibles para que esa persona pueda realizar el programa. ¿Vale? Eso sí que lo hacemos de mil formas. Lo de llamarles por teléfono manifestando nuestro interés por él es importante, pero evidentemente hay otras muchas medidas. O, por ejemplo, intentar facilitar, si alguno ha venido y su horario laboral le pilla muy mal, intentamos el cambio de grupo a otro grupo que por horario le venga mejor. Siempre buscamos las estrategias para que ellos puedan acudir. ¿Vale? Al fin y al cabo, es un poco la estrategia principal, es intentar individualizar una intervención grupal, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Y escuchar las necesidades y ver cómo las podemos cubrir siempre que nos ayuden a que tengan un cumplimiento y una asistencia, ¿no? Que es escucharles y dentro de la circunstancia intentar coordinar todo lo que podamos para que puedan acudir. Y hay que tener en cuenta que estas medidas, evidentemente, es para favorecer la participación de estos hombres en el programa, pero sobre todo es una manera, es una prevención de futuras violencias, porque si yo soy un hombre que tengo muchísimas dificultades, me obligan a hacer una cosa para la que no tengo posibilidad de acceder y que no tengo dinero, que no tengo recursos, lo único que estoy generando es más malestar, estamos generando más rabia y estamos generando mayor probabilidad de violencia si no atendemos esas necesidades básicas mínimas. Entonces creemos que eso se tiene que atender también. No es dar dinero al maltratador, es gestionar los recursos para que el maltratador no vuelva a agredir a la víctima. Es siempre con esa idea, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿este proyecto de Invisibles incluye también a jueces y juezas con competencia en violencia de género? No, el proyecto de Invisibles es para supervisar la intervención psicológica que hacen las profesionales con los agresores. Entonces, atendemos a ese colectivo de trabajo. Sí que es cierto que hacemos muchas jornadas y muchas conferencias, etcétera, donde invitamos a profesionales de muchos ámbitos y tenemos muy buena y muy estrecha relación también con agentes del sistema judicial que acuden, con las que compartimos muchas experiencias, ¿no? Hace poco, además, estuvimos ahí en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ellos nos explicaron su metodología. Quiero decir que tenemos relativamente buena coordinación con el sistema, tanto judicial como penitenciario, para el desarrollo de la intervención. Muchas gracias. Em, ¿Mantienen espacio de diálogo o intercambio con los dispositivos de atención a mujeres en situación de violencia? Esa es nuestra cruz. Mm. Vamos a ver, Elena está en una posición privilegiada porque ahora ella es la coordinadora del servicio Repara y como servicio municipal se coordina y de hecho el otro día nos recibieron en el Spaidones, que es un espacio para mujeres. Llevamos desde el inicio del programa Contexto intentando que exista una coordinación intensa con servicios que atienden a mujeres. Ha sido inviable, imposible. Nosotros abrimos las puertas, hacemos lo que haga falta, pero es muy, muy difícil que A ver, se involucren. A ver, Elena, explica mm, tú, porque yo ahí me pongo... Bueno, yo he de decir que sí que hemos notado un cambio muy importante desde los inicios, ¿no? Al principio en España había como un rechazo también desde los servicios que atendían a las víctimas al trabajo que se hacía con los agresores, ¿no? Y yo en eso he vivido un cambio súper importante y de además de reclamo y de demanda, ¿no? Incluso nosotros en la ciudad de Valencia se organizaba un festival que era un espacio lúdico y también de sensibilización y se montaba una carpa donde iban todas las entidades que trabajaban en prevención de la violencia de género y fue súper chulo porque ya en las últimas ediciones las que trabajaban con víctimas pedían que por favor nos pusieran juntos, ¿no? Nuestros stand junto a ellas porque consideraban que era muy importante que se entendiera que no solo se tenía que trabajar con la víctima, sino que hay que trabajar con el agresor. Pero es verdad que esto
aunque ahora ya creo que las profesionales nosotras siempre hemos estado muy dispuestas, ¿no? Y tenemos mucha apertura, sí que es verdad que a veces, como no está no está organizado dentro del mismo sistema, ¿no? Por decir así, como decía Marisol, en Repara es una situación privilegiada porque nuestro recurso surge desde la Concejalía de Igualdad, que atiende al servicio de sistema de víctimas. Entonces, como estamos en la misma institución, eso ayuda a la coordinación y al acompañamiento profesional y a que cojas el teléfono y estén súper dispuestas, ¿no? Entonces, yo siempre... Eso es una de las cosas que nosotras siempre hemos reivindicado un poco, ¿no? De que hay que entender que es el mismo barco, ¿no? Y que no requiere, muchas veces nos decían, es que hay que sacar el dinero de otro sitio. Y digo, no, lo que hay que poner es más dinero, pero hay que entender que la violencia de género, estamos todas en la misma circunstancia y que hay que trabajar con el agresor porque si no se va a ir repitiendo, ¿no? Y que ellas también se daban cuenta de que muchas veces sus víctimas compartían al mismo agresor y a lo mejor el agresor que ha generado múltiples víctimas no había recibido ningún tratamiento. Entonces ellas es, por favor, que llegue este señor a vuestro servicio y que consigamos que cambie porque aquí no vienen nada más que víctimas, ¿no? En este sentido, yo creo que es un poco cuando se articulan los programas de intervención con agresores desde el sistema de protección a las víctimas, ¿no? Porque al final somos un mecanismo de protección a las víctimas. Nuestro objetivo del programa Contexto, el objetivo que tiene es la prevención de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, al final es el mismo objetivo, lo que atendemos a un colectivo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda y por eso tiene razón Marisol, que con el Servicio Municipal Repara tenemos una situación privilegiada, pero aún así la legislación en España con el tema de la protección de datos genera dificultades para la coordinación también. Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en España para hacer un cambio, ¿no? Y que pues necesitamos nosotras trabajar en ello. Además, yo creo que en Navarra la experiencia sí que es diferente porque sí que tienen coordinados los sistemas de atención a víctimas y sistema de agresores. Es decir, ahí hay un sistema de coordinación como más importante que creo que es como se debería gestionar en todo el país. Sí. El que haya una coordinación exhaustiva y que se pueda incluso haber un comité o una representación, un grupo que pueda evaluar situaciones donde ellas están atendiendo a la víctima, nosotros estamos atendiendo al agresor y poder compartir información. Pero a veces se protegen más los datos que a las víctimas y a mí eso me da muchísima rabia porque dices, bueno, es que yo creo que pues igual tendremos que compartir algún dato con el fin de proteger a esa mujer, porque si no vamos mal, ¿no? Entonces siempre me da mucha envidia en lugares como Navarra que sí que tienen ese tipo de coordinación como muy establecida desde el inicio. En el resto de España solamente hay 2 o 3 comunidades autónomas que tienen un sistema diferente al resto de España. Uno de ellos es en Navarra, tienen ese sistema. Y Y a mí en Barcelona gusta. también está. Barcelona también, sí, sí. Y Pero Repara eso, se parece a ese modelo en ese sentido, sí, de que sí. surge desde el mismo sitio, entonces eso ayuda. Bien, es un punto central en los intercambios que venimos teniendo, esto de cómo interoperar entre instituciones tal cual. Así que muchas gracias. La siguiente plantea, durante el periodo de intervención, cómo se da la interacción con jueces que ordenan la medida. ¿Se les rinde informes? ¿Cada cuánto tiempo? Elena, contesta. Sí, a ver, Que es la de los informes. En realidad nosotras no escribimos directamente al juez porque en España el cumplimiento de la medida está a cargo del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior y nosotros somos recursos colaboradores. No obstante, nosotras cada 3 meses hacemos el seguimiento de la situación del penado, es decir, mandamos un informe cada 3 meses de cómo es su evolución. Son informes sencillos, siempre y cuando la situación esté bien realizada, y hacemos un informe final más elaborado al final de la intervención. Ese informe normalmente suele ser el que se remite directamente al sistema judicial. Y luego hacemos informes cuando detectamos alto riesgo de reincidencia, se produce alguna baja o alguna circunstancia, porque aquí lo que hacemos es, como tenemos el sistema Biogen en España, lo que queremos con el alto riesgo es activar el sistema de protección a la víctima y que se detecte que esta situación, que el agresor está haciendo un cambio. La experiencia que tenemos es, bueno, en algunos casos sí que nos pasa que lamentablemente hay agresores que acaban la intervención y tienen a lo mejor un alto riesgo, y puede suceder hombres que han trabajado muy bien en la intervención pero que se han detonado factores de riesgo como puede ser pues, la pérdida del empleo,
una situación grave de crisis familiar, y muchas veces varias situaciones y el agresor tenga una situación de alto riesgo, ¿no? Entonces, pues siempre queremos que se refleje mucho esa situación. Incluso pues Bien, nosotros hacemos nuestra valoración de si el agresor ha cumplido con la medida o no. Y ese es un poco cada 3 meses ante incidencias o bajas y cuando hay alto riesgo de reincidencia. perfecto. En ese sentido, Elena, cuando hay reincidencia en los hombres agresores, ¿cuál sería el tratamiento que se brinda? ¿Bajo qué criterio? Un poco fuiste planteando algo, pero profundizar un poco más ahí, Ujú. si es A ver, posible. cuando las profesionales detectan alto riesgo, lo que hacemos es que generalmente se está produciendo, o sea, a ver, cuando inician la intervención muchas veces el riesgo ese, si haces una valoración, sale en alto porque tienen que trabajar, ¿no? Pero una cosa es que detectemos un riesgo inminente de violencia contra la pareja. En estos casos hacemos pues una intervención individualizada con el agresor para ampliar información, damos aviso al sistema de gestión de penas y medidas alternativas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si se requiere, ¿no? Activamos todos los mecanismos de protección a la víctima y trabajamos con él la prevención de que esa violencia se produzca e intentamos, ¿no? En algunas ocasiones hasta nos coordinamos con el sistema de atención a víctimas si conseguimos los datos, si esa mujer está acudiendo, ¿no? Intentamos coordinarnos y hacer una actuación para bajar el riesgo. Bien. Y si tuvieran, es la última pregunta que anda por acá, si tuvieran que destacar o intentar pensar en un aprendizaje de todos estos años de trabajo y todo el desarrollo que tienen, ¿destacarían algo en particular? Mm. A ver, yo diría que a mí me encanta lo que hacemos, que me parece que es esencial esto que hacemos, que necesitamos más recursos para hacerlo más y mejor, y que las profesionales que están trabajando en esto, para mí son las mejores. Es decir, es gente buena, es gente con ganas, es gente que quiere ayudar y que tenemos que aprovechar eso, que tenemos gente buena, pero que se necesitan más recursos. El gran aprendizaje aquí es cómo se nota cuando hay recursos. Otro aprendizaje es necesitamos coordinarnos. Necesitamos que haya una mejor coordinación entre las distintas administraciones y entre los distintos servicios. Yo creo que es esencial. Otro aprendizaje es que las profesionales tienen que ser cuidadas y por eso de ahí nosotros ya empezábamos desde el principio con la supervisión y eso lo consideramos algo esencial desde el principio, pero al conocer la realidad del resto de profesionales que están trabajando en toda España, en qué condiciones, en qué situaciones se ven, la verdad es que se necesita supervisión y apoyo a las profesionales y los profesionales que trabajan en este ámbito. Mucho. Y que hay que cuidar a esas profesionales y a esos profesionales. Hay que cuidarlos para que las cosas funcionen. Porque lo que sí que hemos visto es, y otro aprendizaje es que la intervención grupal es maravillosa. Es decir, se habla mucho de la necesidad de individualizar, de atender las necesidades, que es muy importante, las necesidades peculiares y particulares de cada participante, pero no se puede abandonar o no se puede dejar de lado la intervención grupal. La intervención grupal tiene una riqueza increíble. Eso y que hay variables que no se suelen evaluar, hay cuestiones que no se suelen mirar cuando se investiga, se analiza si el participante tiene problemas de personalidad o trauma en la infancia o problemas de consumo, pero hay otras variables que impactan en la intervención como es qué características tienen las personas que llevan la intervención, cómo son, cómo gestionan, si son capaces de generar alianzas, si son buenas gestoras del grupo, o cuestiones que tienen que ver con el propio grupo, cómo se cohesionan, cómo se ayudan los unos a los otros, y que también están impactando en los resultados de la intervención y que en la mayoría de ocasiones no se tiene en cuenta cuando se hace un análisis de qué es lo que ha funcionado en la intervención. Entonces, yo creo que todo eso son aprendizajes que hemos ido adquiriendo con el trabajo y la investigación que hemos ido desarrollando. Elena, si Gracias, tú quieres Marisa. añadir algo. Ah, Y yo, bueno, añadiría que también para mí es apasionante, ¿no? Que supone siempre un reto y que el aprendizaje también es que tenemos que tener muy en cuenta que esto es algo que está en continuo crecimiento y que necesitamos seguir investigando, indagando y no dar por supuesto lo que conocemos.
otro de los grandes aprendizajes es que yo amo la intervención en grupo, pero ya no haría nada sin plan motivacional individualizado. Quiero decir, es fundamental conocer. Cuando hacemos pequeñas experiencias con las profesionales, que hacemos talleres, otro tipo de talleres donde no hay plan motivacional, todas se me asustan y es, no quiero hacer, que esto como que no, si no le conozco, ¿no? Y la importancia de individualizar y de conocer al participante porque es la base del vínculo para poder generar y porque ellos son muy resistentes, vienen con una condena, están señalados por la sociedad, muy bien señalados, ¿no? Porque han cometido un delito muy grave, ¿no? Pero la importancia de establecer los vínculos y también poner límites a lo que hacemos, ¿no? Como ha dicho Marisol, partimos de una parte muy voluntaria. Nos encanta, por ejemplo, Contexto A y nos encantaría aplicarlo mucho más. No lo aplicamos mucho más porque no conseguimos financiación y hemos decidido que porque si no genera desgaste, ¿no? Entonces, un poco poner límites a nuestras iniciativas en ese sentido y el más bonito y mejor es que el equipo con el que trabajes es fundamental porque pues ayuda a paliar las dificultades que tiene el trabajo con agresores, la dificultad de recursos y por eso es muy importante el equipo que se conforma y el cuidado al equipo como algo fundamental. Bueno, un Excelente. placer, Precioso. muchas gracias. Sí, Tengo Elena una y pregunta. Marisol. Sí, Sí, Leticia, sí, hay ya, una pregunta ya la más. hago yo. Sí, ya la hago Ah, ok, yo. ok. La tengo ahí así ya. Pero queríamos porque la verdad que escucharlas es un placer y nos estimula mucho a todas, ¿no? Cuando hay programas que salen bien, que están bien evaluados, que su equipo está motivado, como ustedes lo plantean y con ganas de seguir mejorando, bueno, es un mimo para todas las que trabajamos acá. Tenemos unos minutitos y como decía Micaela, hay una pregunta que tenemos acá, la magistrada Ariadne García de Panamá, que bueno, que está muy interesada en una pregunta que en realidad nos interesa a todos, también está bueno que lo hayas planteado, que ella decía, si la persona terminó el programa de intervención satisfactoriamente, ¿no? Y después reincide, ¿califica para ingresar nuevamente al programa? Me parece que es una pregunta clave con la cual podríamos cerrar este intercambio. Adelante. Sí. A ver, en principio, y según la legislación española, no debería volver al programa, debería ingresar en prisión por reincidente. Es decir, que solo deberíamos recibir hombres que están condenados por violencia de género a una pena inferior a 2 años y que no tienen antecedentes penales por este motivo, son los que deberían entrar al programa. La realidad es que nos reenvían a gente que ha reincidido. Y la realidad es que los volvemos a coger. O sea, eso es la realidad. Aunque legalmente, en teoría, según está la legislación, no debería ser posible, pero lo hacemos. Y los jueces, de hecho, nos vuelven a derivar a alguien que por condiciones, que yo también entiendo que es muy duro enviar a alguien a la prisión, sobre todo si tiene una condena de 3 meses de prisión y el juez ve que puede, oye, que vuelva a hacer el programa, que vamos a intentarlo de nuevo, pues se intenta de nuevo y vuelven a pasar por el programa. Hemos tenido ya varios casos de personas que han hecho el programa un par de veces. Sí. Bien, Marisol, y en esos casos, Y que tenemos unos función, minutitos más, perdón, perdón. capaz que Elena también lo puedes responder, y en esos casos de reincidencia, donde, como tú muy bien decías, más allá de la ley, el programa los vuelve a coger, ¿tienen experiencias positivas al respecto? O sea, de Elena. que la persona Sí, conoce su reincidencia, eso. justo iba a decir que tenemos experiencias, buenas experiencias, ¿no? Como os he dicho, a veces un participante acaba de manera satisfactoria el programa, pero en su vida, ¿no? Yo muchas veces digo que a veces con los agresores también es difícil el trabajo porque hay algunos perfiles que llevan acumulando mucho, claro, resuelven con violencia, algunos no solo su relación de pareja, sino su vida en general, entonces vienen con una acumulación de problemas muy graves, ¿no? Entonces están empezando a hacer cambios y mejoras pero de pronto le caen todas las consecuencias de la mala gestión que llevan haciendo durante años. Entonces, en esas situaciones a veces pues es normal que el cambio sea fluctuante, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hacemos también con el seguimiento es que ellos entiendan que el cambio es fluctuante y que se puede dar una situación de reincidencia, pero que reincidan no significa que el cambio que hayan hecho no haya sido positivo, no puedan volver a trabajar en ello, ¿vale? Es un aprendizaje que ha sucedido para que reincidan, cuáles son los mecanismos que tiene que fortalecer, ¿no? Cuál es la situación que le ha llevado a esa reincidencia. Y nosotras
con el seguimiento también prevenimos mucho la reincidencia porque hacemos que ellos entiendan que nos pueden volver a llamar, pueden volver a venir, no se tienen que avergonzar si ha sucedido esa situación, se tienen que responsabilizar y tienen que acudir y nuestra puerta siempre va a estar abierta. Y muchas veces nos llaman ellos, después de acabado el seguimiento, diciendo que tienen dificultades, que se están viendo que no saben cómo terminar una relación de pareja o que han tenido una dificultad con una pareja y que entienden que están pues perdiendo las herramientas que habían adquirido. Entonces, la experiencia puede ser saludable en alguna situación, pues no, porque hay agresores pues, que son más difíciles, pero en la mayoría de los casos, entendiendo la reincidencia como un proceso fluctuante dentro del cambio, ¿no? Pues lo podemos acoger y es y se puede solucionar, ¿no? Y se pueden dar nuevas herramientas. Bien, excelente. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Bueno, tenemos unos minutitos por si alguien quedó pensando alguna pregunta a partir de todas estas respuestas que nos han brindado Marisol y Elena. Si no, estaríamos cerrando acá este excelente intercambio. La verdad que eso ha sido un placer. Acá Micaela puso en el chat el Drive para que ustedes puedan entrar a las distintas carpetas, conocer los materiales y poder ver los videos o compartirles los videos que han sido grabados todas estas sesiones. Vamos a ir actualizándolas porque además de subir los videos de cada uno de los intercambios técnicos, también tenemos una relatoría eh, de cada instancia y compartirles materiales que las contrapartes consideran estratégicas para entender mejor la política. Ha sido un placer ver además que se conectaron de todos los países participantes del proyecto, de España, de Panamá, de Argentina y de Uruguay, y distintas instituciones dentro de esos países que estoy mencionando. Un placer verte, María José Carignano de Córdoba, que ha sabido recibirnos. Hubo una misión que ella fue a Córdoba a conocer el polo de la mujer, polo integral de la mujer, y ahora nos van a recibir dentro de unos días también a otra misión, fundamentalmente formada por Panamá. Así que bueno, el proyecto sigue avanzando, estamos muy, muy contentas y agradecerle también a España que está acá. Oscar Muñoz, vi también a Matilde Pacheco y seguramente hay algún otro representante de la cooperación española, volver a agradecerles porque la verdad que es un privilegio tener estos intercambios multiactor y multipaís, como se llama en la jerga de cooperación internacional, y está por ahí también la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional que está apoyando en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y bueno, seguimos intercambiando. Abrazo enorme para todas y todos. Chao, chao, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias.